fue tomado en el examen de admisión de la UNI el año 2016. El problema es de la congruencia de triángulos, problemas que son muy interesantes porque exigen un poco más de lo normal. Aquí me dan como dato en este triángulo que AB es igual que RC, o sea, tienen la misma medida. Vamos eso a indicarlo de la forma típica. Con eso estamos indicando de que los dos miden igual. Ahora, si tú te pones a llenar los ángulos, que es lo que siempre se recomienda en los problemas geométricos así de este tipo, primero hay que llenar todos los ángulos. Pero si es que lo llenas, te vas a dar cuenta de que hay un momento que ya no se puede avanzar. Entonces, cuando es así, normalmente se trata de un problema de congruencia, donde hay que hacer eh, trazos auxiliares para poder resolver. El trazo que se hace tiene que ser bien pensado. Tienes que ver que ese trazo te ayude y permita proseguir. Porque si no, ese trazo solamente te va a dificultar la visión. Aquí, por ejemplo, vemos un detalle, ¿no? De que aparecen estos dos ángulos y tú sabes que ellos se diferencian en alfa, en una alfa. Y es justamente el que está allá. Entonces, aquí el trazo ideal es este, mira. Aprovechando que 6 alfa está junto al lado bolita y aquí está el lado bolita, entonces lo que voy a hacer, voy a trazar por aquí un segmento de recta, de tal manera que el ángulo que se forme, este, sea de 6 alfa. Eso se puede hacer, así no se conozca la medida del ángulo. Entonces vamos a hacer eso. Mira lo que va a pasar. Ahí está. Y vamos a poner un nombre a este punto. Cualquier nombre. Por ejemplo, punto E. Este ángulo es el 6 alfa que he dicho. Entonces, mira, este trazo es ideal. ¿Por qué? Por dos motivos, en primer lugar. Uno de ellos es que este triángulo algo se parece al que está acá. Un lado y un ángulo también los tiene el otro. Además, mira, además, si se hace el trazo ahí, de este triángulo, del triángulo RS, este sería su ángulo externo, porque está formado por uno de los lados del triángulo que te menciono y la prolongación de este otro lado. Ese ángulo externo, tú sabes por fórmula elemental de la geometría, que va a ser igual a la suma de estos dos ángulos internos que no están adyacentes a él. Por lo tanto, este ángulo sería 6 alfa más alfa y sería 7 alfa. Y entonces ahí se ve que el trazo al parecer es ideal porque se está formando aquí un triángulo precioso, un triángulo isósceles, porque tiene dos ángulos iguales. Entonces, yo digo, el de aquí, le llamo así, el otro también será de la misma manera. Y entonces, ahí nos damos cuenta de un detalle. Mira, solamente mira, de que este triángulo que está aquí, el triángulo ERC, tiene bolita, 6 alfa, palitos. Mira el de acá, bolita, 6 alfa, palitos. Quiere decir que esos dos triángulos son congruentes.
Entonces, si son congruentes, hay que justificar cuál es el postulado que se está usando. Es el postulado lado, ángulo, lado. A eso de ahí le llaman el postulado LAL. Lado, ángulo, lado. Entonces, como esos dos triángulos son congruentes, ¿cómo se aprovecha la congruencia? Lo que hay que hacer es lo que conoces de uno, hay que colocarlo en el otro. Por ejemplo, al frente de este lado está alfa. Eso debe suceder también en el otro triángulo. Entonces, al frente de este lado, palitos, está alfa. Quiere decir que este debe ser alfa. Y listo. Y el problema está prácticamente resuelto. Si tú observas, el triángulo grande, el triángulo ABC, tiene todos sus ángulos internos en función de alfa. Por ejemplo, este de acá sería 13 alfa, alfa y alfa. En total decimos lo siguiente: 13 alfa más alfa, todos esos ángulos deben sumar 180 grados. Y listo, y acá está resuelto el ejercicio. Ese es el valor de alfa que estaban pidiendo. Vamos a un ejemplo más de examen de admisión. Veamos este otro problema de la congruencia que fue tomado por la UNI en el examen de admisión que está indicado. En el problema me dan un triángulo equilátero ABC. Me dice ahí en el enunciado que hay que trazar la altura AH. Ahí está, la altura AH. Y en esta altura se toma un punto llamado E. Y además, en la prolongación de AC se toma otro punto llamado D. De tal manera que se cumpla que S es igual a CD. Entonces eso vamos a indicarlo aquí. Vamos a ponerle una letra cualquiera. De esa manera estoy indicando que ambos son iguales, tienen el mismo tamaño. Y además me dice que el lado AC es igual, es del mismo tamaño que ED. Entonces, por ejemplo, si esto mide A, este lado, el ED también mide igual. Con todo eso, lo que me piden es este ángulo HED. ¿Cuánto mide? Dice. Vamos a llamarle X. Entonces, mira lo que vamos a hacer. En primer lugar, a primera vista se ve un triángulo isósceles. Es el triángulo ECD, que tiene estos lados iguales. Entonces aprovecho eso y le pongo un nombre a este ángulo. Alfa, y allá también será alfa. Ahora, tú sabes que por ángulo externo de ese mismo triángulo, este ángulo externo va a ser igual a la suma de estos dos ángulos internos. Entonces, este de acá será alfa más alfa, es decir, 2 alfa será ese ángulo. Ahora mira, aquí tenemos también que tomar en cuenta lo siguiente, de que en un triángulo equilátero, así como este,
Cuando se traza la altura, tú sabes de que esa altura cae en el punto medio. Es decir, esa altura también es mediana. Entonces, vamos a ponerle que estos lados son iguales. Entonces, mejor vamos a cambiar y vamos a llamar 2A al lado del equilátero. Como un equilátero, todos sus lados son iguales, esto de acá también es 2A. Por lo tanto, estará dividido en A y esta parte de acá también será A. Y esto de acá también me dirá A. Igual acá, ¿no? 2A ya, si quieres, ¿ya? Para que no estés triste. Entonces, hasta ahí estaríamos llegando. Si gustas, también llenas, que es equilátero. No te olvides que por ser equilátero, también esa altura viene a ser bisectriz. Entonces será así. Ya está. Y entonces, por más que hagas, no vas a poder avanzar más. Cuando te des cuenta de eso, normalmente la salida es de que aquí hay que hacer trazos auxiliares. Entonces, la pregunta es, ¿dónde voy a hacer el trazo? Para eso, tú tienes que pensar lo siguiente. No te olvides que me han dicho que AC es igual a ED. Entonces este también será 2A. ED mide igual que AC. También será 2AE. Entonces, en este momento tú tienes que pensar así. Si aquí me han dado que este mide 2A, tú te das cuenta que ese dato no se ha utilizado. Normalmente en los problemas te dan los datos exactos. Entonces, tú tienes que ponerte a pensar, ¿y ese dato cómo va a participar en el problema? Te quedas mirando. Y en ese momento, tú ves lo siguiente, mira, de que este es un isósceles, como te había dicho. Y el trazo ideal que tú tienes que darte cuenta es este. Como es un isósceles, si desde el punto C yo trazo una altura, así como esta, ¿ya? Entonces este será el trazo auxiliar. Entonces, por ser un isósceles, esta altura pequeña que he trazado va a dividir a esta base del isósceles en dos partes iguales. Porque en un isósceles la altura trazada también es mediana. Como todo es 2A, entonces va a ser A y A. Y voy a colocar aquí nada más. Este también vale A. Ya. Y en ese momento, mira, te das cuenta de lo siguiente. De que estos dos triángulos se parecen. Mira, el de aquí, que tiene A y B. Y acá hay otro, mira, igualito, que tiene A y B. ¿Esos triángulos serán congruentes? No hay que lanzarse y decir sí, no. Para eso hay que justificar y usar uno de los postulados. Mira, para eso, mira lo siguiente. Si tú aplicas Pitágoras, podrás calcular aquí este cateto de este triángulo, usando B y A. Entonces, si tú aplicas Pitágoras acá también, entonces también vas a usar B y A y va a salir el mismo cateto del otro lado. ¿Qué quiere decir? Que vamos a llamar a ese cateto cualquier valor, por ejemplo n. Entonces acá también saldrá n. Entonces, si tú razonas así, te das cuenta que este tiene los mismos lados que este triángulo rectángulo que está acá. A, B y N. Entonces, si es así, entonces los dos triángulos son congruentes. ¿Qué postulado se está usando? El postulado se llama LLL. Los tres lados de uno también los tiene el otro. Entonces, si es así, el que se opone a n, mira acá, es alfa.
Entonces, eso lo voy a pasar acá. El que se opone a n es alfa. Y ya el problema está casi resuelto. Mira, ¿por qué? Porque todo esto es el ángulo interno del equilátero. O sea, todo esto es 60. Y yo digo así, 2 alfa más alfa, o sea, 3 alfa es igual a 60. Y ahí tengo el valor de alfa. Alfa sería 20 grados. Y si alfa es 20 grados, ya está resuelto el problema. ¿Por qué? Porque tú sabes que este ángulo y este son los ángulos agudos de un triángulo rectángulo y deben sumar 90 grados. 20 va a 40 y el de acá tiene que ser 50 para que completen los 90 grados. Por lo tanto, el valor de x es 50 grados. En ese nivel, a veces toma su examen la uni. Eso es todo. En cualquier momento te traigo más conocimiento. Me voy.